Apreciados estudiantes, a continuación encontrarán cómo deben presentar su proyecto socioempresarial. Como primera medida debe ir la portada, que se divide en 4 partes importantes. La primera de ellas es el título. Ahí deben colocar cómo se va a llamar su proyecto. Después colocan su nombre, la persona a la cual va dirigido. En la parte inferior van a colocar Universidad La Gran Colombia, Bachillerato Virtual, la ciudad y el año. Luego sigue la dedicatoria. Esta va centrada al margen derecho de la hoja. Aquí van a colocar a las personas a las cuales van a dedicar la realización de su trabajo. Luego siguen los agradecimientos. Este título debe ir centrado a 4 centímetros del borde superior de la hoja. Aquí van a colocar a todas las personas que agradecen y que ayudaron a la realización de su proyecto socioempresarial. Después sigue la tabla de contenido. La tabla de contenido debe llevar el título centrado a 4 centímetros del borde superior de la hoja, la abreviatura de páginas y cada una de las partes del proyecto, con su respectiva página. Cuando el desarrollo de alguna de estas partes del trabajo lleve más de 2 páginas, deben colocar solamente la primera. Después sigue la lista de tablas. Aquí en la lista de tablas se deben colocar todas las tablas que se desarrollan dentro del trabajo. Para este caso son 7 tablas. Debe ir la tabla con su respectivo número de tabla, el título en mayúscula sostenida y la página en donde se encuentra. Luego sigue la tabla de anexos. En esta tabla de anexos van todos y cada uno de los dibujos e imágenes que ustedes van a utilizar dentro de su proyecto. Va a 4 centímetros del borde superior de la hoja el título y la abreviatura de páginas. El planteamiento del problema. En el estudio de caso y en general en cualquier investigación, el objetivo común es resolver un problema que genera inconvenientes, es decir, encontrar soluciones a través de la investigación. En este punto del trabajo ustedes deben describir y presentar el problema en el que se basará la investigación, exponer sus características explicando claramente todo el contexto, las causas, efectos o repercusiones del problema. Y como tercero, plantear en forma de pregunta la que se ha elegido como solución al problema. Después sigue la justificación. El título va centrado a 4 centímetros del borde superior de la hoja. Aquí se exponen las razones que llevaron a su elección en la fase de diagnóstico. ¿Por qué escogió este tema? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles fueron las principales ventajas que se identificaron en el análisis? ¿Por qué es importante? En la introducción se ofrece la información que se considera necesaria para que el lector o lectores del documento se den una idea clara sobre el tema tratado. Para este caso específico, se hace referencia a la presentación de una propuesta o alternativas de mejoramiento o negocio socioempresarial, sus antecedentes, consideraciones generales, población beneficiaria, factores analizados, procedimientos e instrumentos metodológicos utilizados, al igual que las limitaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto. Después siguen los objetivos. Los objetivos se dividen en general y específicos. En el objetivo general debe ir el tema principal del proyecto. Y en los específicos, cada uno de los pasos que permiten llegar a ese objetivo general. Cada uno de los objetivos debe empezar por un verbo terminado en ar, er o ir. Población destinataria. La población destinataria, ¿en qué lugar o zona se va a desarrollar? ¿A quiénes beneficia? Aquí se delimita el campo de acción, se debe especificar en qué sitio o espacio físico se piensa actuar, país, ciudad, barrio, dirección, comunidad. Debe identificar quiénes y cuántos se beneficiarán con el logro de los objetivos del proyecto, socios o integrantes que vendrían a ser los gestores y beneficiarios del mismo. Entre más específica sea la descripción, más fácil será establecer los alcances del proyecto. El plan de acción. En este plan de acción es ¿cómo lo vamos a hacer? En el plan de acción estará orientado por la respuesta a esta pregunta.
¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, las distintas actividades que se deben realizar para lograr los objetivos. Se puede realizar un listado enumerado para ser utilizado más adelante en la elaboración del cronograma. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta quiénes serán los responsables de hacer cada actividad, es decir, quiénes realizarán cada una de ellas, se realiza una lista. A continuación se presenta un ejemplo en la tabla 1, responsables. Entonces se relaciona cada actividad con el responsable asignado para llevarlo a cabo. En la tabla 1, responsables, se divide en dos columnas, la columna actividades y la columna responsables. En las actividades van a colocar cada uno de los pasos que son necesarios para desarrollar su proyecto, y en la columna responsable la persona encargada de realizarlo. En la parte inferior de la tabla deben colocar elaborado por y el nombre del estudiante o lugar de donde se tomó la tabla. Después sigue el cronograma. Teniendo en cuenta las actividades listadas en su orden de ejecución, se procede a calcular los tiempos de duración para cada una de ellas. Para esto se utiliza el cronograma. El cronograma es un gráfico que sirve para controlar los tiempos de las distintas actividades del proyecto según la unidad de medida: días, semanas, meses. Este detalle de tiempos por actividad facilita el cálculo del tiempo aproximado que va a tardar la puesta en marcha y ejecución del proyecto. El cronograma puede ser elaborado utilizando diferentes diseños. Aquí tenemos nuestro diseño, que es la tabla número 2. Se divide en tres columnas: la columna de actividad, la columna responsables y la columna fecha. Y esta columna fecha a su vez se divide en inicial y final. En la columna actividad debemos colocar cada uno de los pasos que colocamos en la tabla número 1 con su respectivo responsable, y la fecha en que se comienza a hacer la actividad y la fecha en que termina. Lleva igual en la parte inferior el elaborado por, con el nombre del estudiante o el lugar de donde sacó la tabla. Después sigue el presupuesto. ¿Qué necesitamos para hacer el proyecto? El presupuesto es la herramienta que permite hacer una estimación o aproximación de los posibles ingresos y gastos del proyecto, es decir, permite calcular cuánto cuesta el proyecto. Tenemos nuestra tabla 3, que es nuestra tabla de recursos materiales. Esta se divide en 4 columnas, en donde está la descripción del recurso, la cantidad, el precio unitario y el costo total. En la descripción del recurso debemos colocar lo que se necesita para desarrollar nuestro proyecto socioempresarial. Botones, por ejemplo. Cantidad de botones, 5 bolsas. Precio unitario, cuánto cuesta cada bolsa. Y el costo total, multiplican la cantidad de bolsas por el precio unitario y eso les da el costo total. Y así con cada uno de los recursos que necesita. Después sigue nuestra tabla número 4, que es el costo total de honorarios y sueldos. Aquí va la descripción del trabajo o actividad, el responsable, el tiempo o el costo total. En el trabajo o actividad deben colocar cada uno de los pasos, el responsable como lo hemos hecho anteriormente, el tiempo, cuánto se demora haciendo la actividad, y el costo total es el sueldo mensual que le van a pagar a esa persona por desarrollar la actividad. Los recursos institucionales sería nuestra tabla número 5. En este caso se estima el valor de las instalaciones, infraestructura, construcciones, terrenos, equipos que se tienen a disposición, incluido el costo estimado de los aportes que salen de la comunidad u organización. Computadores, teléfonos, fax, escritorios, mesas, papelería, etc. Que colocamos en la columna de recursos y cuánto cuesta cada uno de ellos. El valor total del proyecto está en nuestra tabla número 6. Esta se divide en dos columnas, recursos y costo total. Aquí colocamos los totales que nos dio cuando hicimos la tabla de recursos materiales, la tabla de recursos humanos y la tabla de recursos institucionales. Sumamos todo eso y eso nos debe dar el total del proyecto. Y nuestra última tabla, que es la tabla número 7, es un resumen de todas nuestras tablas anteriormente hechas, solo que aquí nos pone a describir cada uno de nuestros recursos, tanto los materiales como los humanos, como los institucionales, su cantidad, su precio unitario y su precio total.
Recuerden que debajo, en la parte inferior de todas las tablas debe ir el elaborado por, el nombre del estudiante o el lugar de donde sacaron la tabla. Después siguen las conclusiones y recomendaciones. Este título va centrado en negrilla y a 4 centímetros del borde superior de la hoja. Aquí deben colocar todas las conclusiones que llegaron al realizar el proyecto y las recomendaciones que pueden mejorarlo. Luego siguen las fuentes bibliográficas. Aquí van todas las en donde consultaron la información para desarrollar el proyecto. Páginas de internet, libros, revistas, películas, etc. Esto debe ir en orden alfabético. Luego sigue el glosario. En el glosario deben colocar todas las expresiones que pueden ser desconocidas para el común de los lectores, ya sea porque se encuentran en otro idioma o son palabras muy técnicas o se consideran términos muy específicos de una región o actividad. Y por último van los anexos. En este espacio colocan todas las imágenes referentes a su proyecto socioempresarial. Para los estudiantes de ciclo 6 acá deben colocar todos los soportes como fotos y todos los soportes escritos que me den muestra de que su trabajo se llevó a cabalidad y que lo pusieron en marcha. Es importante para terminar recordarles que deben escoger un tema que pueda llevarse a cabo en ciclos superiores.